Muy bienvenidos a este nuevo resumen de noticias del 18 de abril del año 2025. Comenzaremos este día con algo de información acerca de la justicia. Quizás tendremos alguna policial. Es posible que tengamos algo de economía. Hoy buscaré cumplir con lo que dije ayer, de tener algo de deporte. Miraremos a ver si hay algo de salud. Y bueno, si aparece alguna nota interesante más, seguramente estaremos llevándola para compartirla con ustedes. Por lo pronto, en el ámbito de lo que les quería informar hoy, esto es importante porque a medida que vaya leyendo la nota dirán, bueno, pero ¿por qué es importante esta nota? Porque es importante para las víctimas. Que sepan que las víctimas de cualquier tipo de delito el cual vayan a denunciar van a tener una respuesta un poco más veloz. O al menos eso es lo que se espera. Jueces de instrucción pidieron formar parte del sistema acusatorio que tendrá Comodoro Pi. Juez de instrucción, para resumirles la actividad, el juez de instrucción es aquel juez que lee la causa y a través de eso, de la causa, de la denuncia que recibe, mejor dicho, lo que lee es la denuncia que recibe. A través de esa denuncia observa los posibles delitos que puede llegar a encontrar. A través de los delitos que pueda llegar a encontrar, inicia una causa donde se dan los permisos de investigar dichos delitos y todo lo que se necesita para formar las pruebas de la acusación de esos delitos. Eso hace un juez de instrucción. Jueces de primera instancia de instrucción nacional de la ciudad de Buenos Aires reclaman que el sistema acusatorio que en agosto próximo se pondrá en marcha en la justicia federal también se les aplique a ellos. Lo hicieron en una nota que enviaron a la Cámara del Crimen, su superior, para que interceda ante el Ministerio de Justicia de la Nación, que es el encargado de implementar el modelo. En la nota que enviaron la semana pasada, que firmaron 31 de los 41 jueces de instrucción a la que accedió Infobae, señalaron que están en condiciones de afrontar la implementación del nuevo Código Penal. El sistema acusatorio establece que las investigaciones penales estarán a cargo de los fiscales, ya no de los jueces, que actuarán estrictamente como árbitros entre la acusación y la defensa. También fija que todo lo que ocurra en la causa se discutirá en audiencias orales y establece plazos para los procesos. El objetivo es agilizar los expedientes. Como les decía, bueno, ahora cambia, el que investiga es el fiscal, pero aún así, para algunas de los procesos de investigación también se necesita la firma del juez. Es decir, el fiscal tiene el permiso de investigar, pero para algunos procesos se necesita la firma del juez. ¿Esto qué hace? Que se reduzcan la cantidad de firmas necesarias por parte del juez, con lo cual tiene que leer mucha menos cantidad de denuncias y así se agilizaría el trámite. Ese modelo rige en las justicias de varias provincias y en 2019 el Congreso Nacional aprobó el nuevo Código Penal Procesal Federal para que también se aplique en la justicia federal de todo el país. Ese mismo año comenzó en Jujuy y Salta, pero luego la implementación en el resto de las regiones se frenó. Con la llegada de Javier, el gobierno las reactivó. El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Julio Libarona, lo puso en marcha en Santa Fe, en la región de Cuyo, en el sur del país. Hace una semana en Mar del Plata y el próximo paso será el 11 de agosto. El día comenzará a regir en las jurisdicciones de Chaco,
Corrientes y de la ciudad de Buenos Aires, concretamente en Comodoro Pi y en el fuero penal económico. Se trata de los fueros que investigan los delitos federales como corrupción, trata de personas, contrabando y delitos financieros. La semana pasada, el presidente de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, Horacio Rosati, se reunió con los jueces en lo penal económico y con la Cámara Federal de Casación Penal. Lo mismo había hecho Cunio Libarona con esos magistrados y con los de la Cámara Federal y de primera instancia, es decir, con estos que piden sumarse a este sistema. Pero la decisión del gobierno no incluyó al fuero penal nacional de la ciudad, que tiene a su cargo lo que se conoce como delitos penales ordinarios, que son los robos, los homicidios o los hechos sexuales, entre otros. Por eso los jueces de instrucción reclaman formar parte del nuevo sistema. En la nota que le enviaron al presidente de la Cámara del Crimen, Mariano Soto, señalaron la existencia de múltiples motivos que indican la inconveniencia de mantener un sistema diferenciado en el ámbito de la capital federal. Y pidieron que la Cámara interceda ante el gobierno nacional para que el 11 de agosto también el sistema acusatorio comience a funcionar en esa jurisdicción. Los magistrados explicaron que el sistema acusatorio ya lo usan para los casos de delitos en flagrancia. Es decir, cuando una persona es detenida en el momento en el que comete el delito. Y que muchos de los artículos del código ya en vigencia para ellos, por lo que ya los aplican. En otro tramo, los jueces señalaron que si el acusatorio comienza a funcionar en la justicia federal de la ciudad y no en la nacional, coexistirían dos modelos procesales claramente en pugna en un mismo sistema. Y pusieron un ejemplo. Adviértase también que un caso iniciado ante el fuero federal en el nuevo y moderno sistema, más satisfactor de requerimientos constitucionales, podría ser remido por incompetencia al fuero nacional y con ello el caso se sumiría al sistema inquisitivo. Es decir, no se llegaría a una decisión. ¿Por qué? Porque incluso ahora hay causas las que van de un fuero al otro porque no se decide quién es competente para realizarlo. Entonces, al haber tres sistemas jurídicos, muchos de los abogados defensores harían ese loop, ese ida y vuelta de causas para mantenerlas sin actuación correspondiente. Los magistrados que firmaron la nota también sostuvieron que se trata de un sistema más ágil para la resolución de las causas y que en definitiva eso es lo que importa para las personas involucradas en los expedientes, tanto las víctimas como los acusados. La justicia penal de la ciudad tiene, según datos oficiales, 70.000 causas y el 47% de los detenidos en el servicio penitenciario federal. El pedido de los jueces tuvo impacto en la justicia penal. Algunos creen que aplicar el sistema acusatorio puede ser una suerte de paraguas para que no sean transferidos a la justicia penal de la ciudad, lo que es otra discusión. Es que en la ciudad hay tres justicias, la federal, la nacional y la local. Hace 20 años que se discute la transferencia de los tribunales nacionales a la ciudad en base a su autonomía para que así quede igualada con el resto de las provincias que tienen justicia local y federal. Esto de transferir los juzgados son trámites administrativos, ¿sí? O sea, que pasen de un fuero al otro. Lo que hasta ahora se transfirió en materia penal fueron los delitos, pero no los tribunales, lo que desde la justicia nacional resisten porque consideran inconstitucional. Nunca hubo acuerdo político para que se complete definitivamente. Jueces consultados por Infobae también señalaron que poner en marcha el sistema acusatorio es una decisión exclusiva del Poder Ejecutivo, o sea, de Presidencia, sobre el que la justicia no puede intervenir.
y que además el nuevo modelo debería incluir no solo a los jueces de primera instancia y a la Cámara del Crimen, sino también a los juzgados de ejecución penal y a los tribunales orales criminales que dependen de la Cámara Nacional de Casación Penal, es decir, ampliar hacia la segunda instancia. La primera instancia es de investigación, la segunda instancia es de corroboración de las pruebas. Toda una discusión jurídica y política que ya se comenzó a dar, es decir, este año en los parlamentos estará esta discusión. Por mi parte, por lo que entiendo, esto si agiliza los movimientos de las causas a favor de las víctimas, me parece perfecto que así lo hagan y que a su vez se mantenga la transparencia de la justicia como corresponde. Merlo Inclusivo. Ya se encuentran abiertas las inscripciones a Merlo Inclusivo 2025. Actividades deportivas y recreativas para personas con discapacidad. La Subsecretaría de Deportes te invita a participar. Ingresa a www.merlo.gov.ar/Merlo Inclusivo. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Taller de electricidad Rossi, reparación, burros de arranque, alternadores, instalaciones eléctricas en vehículos y maquinarias rurales. Ruta 21, esquina Iriarte. Teléfono 0220-492-5378 de Jorge Rossi. AM 1530, la voz del futuro. Nuestra página web www.am1530.com.ar. Te acompañamos donde quiera que vayas. En Merlo cuidamos el ambiente. Canjea tus residuos reciclables por bolsas ecológicas. Sumate al programa Ecobolsas de la Municipalidad de Merlo. Ingresá a www.merlo.gov.ar/ambiente circular. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. UPCN pidió reabrir las paritarias tras la salida del cepo y la inflación de marzo. Un día después del último paro general de la CGT, el gobierno les propuso, en su rol de empleador, a los dos gremios estatales un incremento salarial de 1,3% mensual para marzo, abril y mayo, más un bono de 45.000 pesos a liquidar con los sueldos de mayo. La negociación paritaria se dio antes del anuncio oficial sobre la salida del cepo cambiario, que derivó en remarcaciones de precios y previo a conocerse el dato de inflación de marzo, que registró 3,7%. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, rechazó este viernes la propuesta de los enviados de Javier y firmó en disidencia, mientras que UPCN, que es el mayoritario, la aceptó. Sin embargo, unos días después, el sindicato que está a cargo de Andrés Rodríguez, una suerte de número 3 en el escalafón jerárquico de la CGT, objetó el acuerdo y reclamó la reapertura de la negociación. Frente a este escenario, resulta indispensable y urgente revisar y actualizar los salarios acordados para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras del Estado, sostuvo UPCN en un comunicado difundido en las últimas horas.
En su mensaje también advirtió sobre las consecuencias de la devaluación de la moneda nacional y señaló que las recientes medidas económicas requieren una revisión urgente de la política salarial vigente para evitar una pérdida irreversible del poder adquisitivo. La paritaria de la Administración Pública Nacional abarca el periodo desde junio 2024 hasta mayo 2025. En ese plazo, el aumento alcanzó un 20,8% por debajo de lo que fueron los registros inflacionarios. Por la caída del poder de compra de los salarios, ATE convocó a protestas y medidas de fuerza para el miércoles próximo. No le podemos dar tregua a un gobierno que está perdiendo el consenso nacional. El daño que nos causaron a los estatales con la complicidad de otro sindicato en las últimas paritarias es irreparable. Tenemos que multiplicar las protestas en todos los sectores para rechazar la posibilidad que se niega y de que se siga recortando en el Estado y convocar a seguir afiliándose a ATE. Necesitamos ser mayoría en el Estado Nacional para impedir el fraude en las paritarias, indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional y quien integra la CTA y es un crítico de la CGT, mientras que Rodríguez es un jerárquico de la CGT y suele tomar distancia de las jornadas de lucha que activa ATE. Por sector, más o menos un panorama salarial a contramano de las afirmaciones del presidente, quien insistió en que los salarios están ganando a la inflación. Un informe de CTA Autónoma, basado en datos oficiales, refleja que las paritarias perdieron hasta casi un 7% con respecto a la suba de los precios en el primer trimestre del año. Es decir, se produjo una caída del salario real. Acá vale aclarar, el presidente da sus datos económicos de acuerdo a los números de la teoría económica. Entonces, vale decir de forma corta y precisa, al recuperar un poquito de valor el peso, de algún modo los salarios se recuperan. Pero, los precios reales aumentaron por encima de la inflación. Los precios reales aumentaron por encima de los aumentos del dólar incluso. Así que en el precio real del bolsillo de cada uno de nosotros, los trabajadores, los sueldos siguen en baja, a pesar de que en números, por decirlo así, matemáticos, indefectiblemente para el otro lado subieron, pero no es el bolsillo real. O sea, el término real para el Estado es un término económico y para nosotros lo real es lo que tenemos en el bolsillo. El relevamiento del índice de precios al consumidor de marzo, que fue de 3,7%, alteró los planes del gobierno de limitar los aumentos salariales entre 1 y 1,5% por mes. La inflación de febrero, que fue levemente superior a la de enero, 2,4% contra 2,2%. Ya había anticipado las dificultades de la estrategia oficial articulada desde el Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo y ejecutada por el secretario de Trabajo Julio Cordero, quien amplió en su despacho convenios sin homologar a la espera de un aval desde Hacienda. De acuerdo al informe elaborado por el Instituto de Estudios y Formación de la CTA, los dos sectores que más perdieron son el personal de casas particulares, perdió un 6,8%, y los empleados judiciales nacionales, un 6,2% perdió, que están en conflicto con paros y asambleas. La paritaria del personal doméstico es diferente a otras porque participa el Estado como miembro de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y los referentes patronales no son directos, como ocurre con otros rubros. En un segundo escalón de perdedores hay varios gremios grandes que perdieron ante la suba de la inflación,
con caídas de 4,6% a 4%. Se encuentran los textiles, sanidad, en el acuerdo con las clínicas, alimentación, administración pública, nacional y metalúrgicos. También registraron una pérdida los sindicatos más representativos como comercio, camioneros, construcción y también la UTA. Todos a la baja. Missing Children reveló que hay más de 6 denuncias por día de niños y adolescentes desaparecidos. La titular de la organización Missing Children Argentina, Ana Rosa Llobet, expresó su preocupación ante la constante cantidad de denuncias por extravío de niños, niñas y adolescentes en el país, mientras sigue en curso la investigación por las desapariciones de Loan Danilo Peña y Lian Gael Flores Zoraire, los dos casos más resonantes de los últimos meses. Es alarmante. Hay que pensar que recibimos parte reducida de las denuncias que se producen en el país, porque no todas las denuncias nos llegan. Hay muchos más que 6 denuncias por día. Es un promedio, todos los días varía, reveló Llobet. Actualmente, según Llobet, la ONG tiene 42 búsquedas activas de niños que permanecen desaparecidos y de los cuales no se tiene información alguna. Uno puede suponer que hubo detrás algún delito de trata, pero siempre estamos en el terreno de la hipótesis, puntualizó la presidenta de la organización. Llobet hizo un llamamiento a las familias para que, en cuanto sospechen que su hijo no está donde debería estar, hagan la denuncia de inmediato, en lo que se define como la hora de oro. En la primera hora que se pierde un niño, puede ser encontrado en su contexto habitual, consideró en diálogo con Radio Mitre. Fue lo que no sucedió en el caso de Lian Flores, según la vocera, donde hubo una demora en realizar la denuncia. Llobet también destacó la labor de la organización que se encarga de la búsqueda de los menores desaparecidos. Nosotros nos ocupamos de la búsqueda de los chicos y nuestra tarea termina cuando los chicos son encontrados, indicó. No obstante, expresó que resulta difícil determinar las causas del extravío. Una vez que los menores son localizados, muchas veces no sabemos qué les pasó, porque las familias a veces no cuentan y no tenemos derecho a exigir ningún tipo de explicación, apuntó. En cuanto a las estrategias de comunicación, Llobet destacó que la organización se apoya en las redes sociales para llegar a un mayor número de personas. Nos manejamos a través de las redes, Twitter, Instagram y Facebook, que tenemos el teléfono oficial de Missing Children, a donde la gente puede denunciar para pedir asesoramiento, ayuda y sobre todo para pedir datos, explicó. Además, mencionó que reciben solicitudes de colaboración por parte de los organismos judiciales o de las propias familias. En relación sobre trata con fines de tráfico de órganos, Llobet dejó claro que, pese a haber gestionado más de 18.900 casos, nunca se corroboró un hecho de este tipo. Nunca tuvimos un caso de tráfico de órganos. Los que están sin resolver, no sabemos, expresó. Llobet también aclaró que consultaron con el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante, o sea el INCUCAI, por el tema. Es sumamente difícil sacar un órgano, requiere de una planificación absoluta y el receptor adecuado de ese órgano, explicó, con la intención de disipar las dudas que circulan sobre estos temas. En la causa de Loan Danilo Peña, el niño que tenía 5 años cuando desapareció en Corrientes el 13 de junio de 2024, se encuentran detenidas varias personas y policías por estar involucrados en su desaparición.
Ayer la familia emitió un comunicado en el que le pidió que continúe la búsqueda para llevarlo de nuevo a casa. Todos estos involucrados son sospechados porque todavía no se sabe qué pasó con el niño, por ende no se puede acusar directamente, pero son sospechados. El otro caso que tuvo repercusión reciente es el de Liam Gael Flores, de 3 años. Fue visto por última vez el sábado 22 de febrero a las 15:30 en un cortadero de ladrillos ubicado en Ballesteros Sud, provincia de Córdoba. Guadalupe Lucero, una niña cordobesa de 5 años que desapareció el 14 de junio de 2021 en San Luis y cuyo paradero sigue siendo un misterio. Lo mismo ocurre con el de Sofía Herrera, vista por última vez en un camping de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, el 28 de septiembre de 2008. De acuerdo a un informe conjunto de la Organización Internacional para las Migraciones, la Organización Internacional del Trabajo y la Fundación Walk Free, esto significa caminar libre, existen hoy en día 50 millones de víctimas de trata en el mundo, siendo el 30% de ellas niños y niñas. El gobierno nacional tiene a disposición la línea 124, que centraliza una base de datos, información de todo el país sobre niños, niñas y adolescentes de quienes se desconozca el paradero. También se puede comunicar al 0800 122 2442 o escribir al correo electrónico juschicos@jus.gov.ar. Jus con J, Jus de justicia, chicos, como se escribe chicos, @jus de justicia, jus.gov.ar. Le repito la línea es la 124. Esperemos que en algún punto se resuelvan la mayor cantidad de casos posible, por no decir todos, de estos chicos desaparecidos. La Fórmula 1 inicia la acción en el vertiginoso circuito de Arabia Saudita con la primera práctica. La Fórmula 1 seguirá su curso este domingo con el Gran Premio de Arabia Saudita, la quinta cita del calendario después de Australia, China, Japón y Bahrein. El circuito de Jeddah entregará diversos focos de cara a la carrera del fin de semana, desde la pelea por el campeonato de pilotos y constructores, como también la realidad de otros equipos como Alpine, que viene de lograr un meritorio 7º puesto con Pierre Gasly, aunque el 15º puesto lugar de Jack Doohan en suelo bahrení contrastó con la actuación colectiva y puso más en el foco en el oceánico en medio de los rumores en torno a ser reemplazado por Franco Colapinto en el corto plazo. El piloto francés evitó profundizar en las mejoras que obtuvo de su monoplaza en Bahrein. Su compañero de equipo podría correr por última vez en la máxima y el argentino pide pista. El piloto australiano de 22 años no logró sumar puntos en lo que va de la temporada con Alpine. En medio de los rumores que lo vinculan con una posible salida anticipada de la Fórmula 1, el piloto australiano Jack Doohan aseguró no sentirse afectado por la presión en su entorno competitivo. Su rendimiento irregular en las primeras fechas del calendario ha abierto la puerta a especulaciones en el paddock, donde el nombre del argentino Franco comenzó a sonar como alternativa para ocupar su asiento durante la temporada. ¿Cómo funciona y quiénes acompañan al piloto argentino en la base del equipo? ¿Por qué sus efectos son cada vez más reales y permiten potenciar los coches? Desde adentro, el desarrollo de los monopostos de 2026. Hace unos 30 años, el automovilismo tuvo una de sus grandes revoluciones con la llegada de los primeros simuladores.
El desarrollo tecnológico llevó a que estas herramientas tengan 2 matices y reproduzcan cada detalle para la formación y entrenamiento de los pilotos. En la Fórmula 1 cumplen un rol preponderante, al punto de tener un equipo trabajando de forma conjunta en los fines de semana de carrera. El corregir rápido la puesta a punto de un auto puede valer puntos, y eso es lo que hizo Franco Colapinto la semana pasada en Alpine. La historia cuenta que el primer simulador de F1 lo creó uno de los máximos revolucionarios de la máxima, Colin Chapman, el fundador de Lotus y autor de cambios que marcaron épocas, como los Lotus 78 y 79, que impusieron el efecto suelo. En los años 60, el inglés montó un simulador basado en un auto de la época para que los fanáticos pudieran despuntar el vicio, y hoy puede verse en el Museo World of Spin en Wilsonville, cerca de Portland, Oregon, en los Estados Unidos. Fue McLaren el que inició el camino súper profesional, y uno de sus principales productos formando el simulador fue un chico que por entonces tenía 13 años, Lewis Hamilton, quien encaró al jefe de la escudería inglesa y le dijo que en algún día quería correr para ellos. El de Stevenage se instruyó en el simulador del Team de Working y, sumado a su talento, combinó un entrenamiento que le permitió hacer estragos desde sus épocas del karting. Otros abanderados de los simuladores que alcanzaron la gloria son Sebastian Vettel y Max Verstappen, ambos coronados con Red Bull. Los simuladores son clave para que un piloto pueda conocer, al menos de forma virtual, un circuito en el que aún no corrió. Entregan las referencias de frenado, los radios de giro que se deben emplear en cada curva. Las velocidades se deben utilizar en diversos sectores de un circuito. A medida que en sus desarrollos en software y hardware se fueron potenciando, también crecieron los detalles de los autódromos, el consumo de las gomas y otros desgastes mecánicos en el coche. Y en la actualidad hasta se incluyen condiciones climáticas. Es decir, lluvia, el frío de la pista, el calor de la pista, la temperatura del aire que ingresa al motor. No se trata solo del aprendizaje de un trazado. Debido a las herramientas y variables que tienen los simuladores actuales, se puede lograr mejorar el rendimiento de un auto real pese a que esté a más de 6.400 kilómetros de distancia, como lo hizo Colapinto el viernes pasado en la base de Alpine en Easton, y que sirvió para que los autos de Pierre Gasly y Jack Doohan pegaran un salto de calidad. Franco, cada vez que asiste a los trabajos en el simulador, suele tener 2 turnos, uno por la mañana y otro por la tarde. Aunque en los fines de semana de carrera, en el momento de ayudar a conseguir una óptima puesta a punto y encontrar en qué sectores del circuito se pierden importantes décimas, no suele haber horarios. El viernes pasado, si bien el bonaerense de 21 años subió en su cuenta de Instagram 2 fotos entre las 19 y las 0, en realidad estuvo muchas horas trabajando. El pilarense conoce muy bien los simuladores de F1 y desde su llegada a Williams en su etapa de la academia profundizó la tarea en ellos. Trabajé mucho en el simulador, me acostumbré mucho desde el primer momento en el que subí y estuve bastante competitivo, y fue algo importante para empezar a acostumbrarme a todos los mandos y controles del volante de un F1, contó en una entrevista con Infobae en 2023. Está muy bueno empezar a entender cómo funciona la F1. Esta preparación sirvió para sacarle el máximo potencial. Es una posibilidad única, subrayó el campeón argentino de karting en 2018 y de la Fórmula 4 española en 2019. Básicamente un simulador, obviamente lo que hace es simular un coche. Los simuladores profesionales de Fórmula 1 tienen muchas cosas,
detalles que hacen a la simulación mucho más real, como la fuerza que te hace el volante, la vibración del auto, el calor del asiento, muchas cosas, comparado a un simulador o un videojuego actual, en el cual, bueno, sí, tenés muchísimos detalles de juego, pero el simulador es extremadamente realista y cada vez lo va a ir siendo más. Defensores de Belgrano sorprendió a Barracas y lo sacó de la Copa Argentina. Defensores de Belgrano sorprendió a Barracas y lo sacó de la Copa Argentina en medio del granizo y la intensa lluvia que cayó en la cancha de Arsenal, como en todo Buenos Aires. El Dragón, equipo de la Primera Nacional, venció por 2-0 al Guapo y lo alcanzó y avanzó a los 16avos de final del certamen federal. Barracas tuvo las más claras en el primer tiempo en un duelo parejo, pero no pudo ponerse en ventaja por varias atajadas de Alejandro Medina, arquero de Defensores de Belgrano, quien se sintió cómodo en el Julio Humberto Grondona, estadio donde brilló defendiendo el arco de Arsenal. Luego de aguantar el primer tiempo, Defensores se puso en ventaja en el comienzo del complemento con un autogol de Facundo Bruera, quien terminó cabeceando a su arco tras un centro desde la izquierda. Siguiendo con el desarrollo, el Dragón sufrió la expulsión por doble amarilla de Fabián Dualder a 10 minutos del final. De todas maneras, el equipo de la B logró aguantar bien con 10 y en una contra liquidó la historia. Gustavo Mendoza, quien había ingresado por Emiliano Vecchio, ganó en la banda derecha y tiró el centro que encontró en el segundo palo a Enzo González para el 2-0 final. Ahora Defensores, que está cuarto en la zona B de la Primera Nacional, enfrentará en la próxima instancia de la Copa Argentina a Belgrano de Córdoba, que dejó en el camino a Real Pilar. Así que fin de semana de deportes, fin de semana de fútbol. Los dejo con unos consejitos. Merlo Inclusivo. Ya se encuentran abiertas las inscripciones a Merlo Inclusivo 2025. Actividades deportivas y recreativas para personas con discapacidad. La Subsecretaría de Deportes te invita a participar. Ingresa a www.merlo.gov.ar/Merlo Inclusivo. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Taller de electricidad Rossi, reparación, burros de arranque, alternadores, instalaciones eléctricas en vehículos y maquinarias rurales. Ruta 21, esquina Iriarte. Teléfono 0220-492-5378 de Jorge Rossi. AM 1530, la voz del futuro. Nuestra página web www.am1530.com.ar. Te acompañamos donde quiera que vayas. En Merlo cuidamos el ambiente. Canjea tus residuos reciclables por bolsas ecológicas. Sumate al programa Ecobolsas de la Municipalidad de Merlo. Ingresá a www.merlo.gov.ar/ambiente circular. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Jornada decisiva en el torneo Apertura. La agenda de la 14ª fecha, las tablas de posiciones y los posibles cruces de octavo. El torneo Apertura
comenzará hoy viernes de su 14ª fecha, que será decisiva de cara a la etapa definitoria del campeonato, con la visita de River Plate a Gimnasia La Plata en el Bosque desde las 17 horas. Se pondrá en marcha una jornada que entregará claridad de los últimos 16 equipos que avanzarán a los octavos de final del certamen. Actualmente, Boca Juniors por la zona A, Independiente, Rosario Central y San Lorenzo, los tres en la zona B, no en la B, sino en la zona B, son los que ya aseguraron su pasaporte a la siguiente instancia cuando restan 3 fechas de la fase de grupos. Sin embargo, en esta jornada hay varios equipos más que seguramente terminarán de blindar su clasificación a la etapa de playoffs. Hay que tener en cuenta que la instancia de octavos de final enfrentará a los 8 primeros de cada zona, el primero versus el octavo del otro grupo y así sucesivamente se van cruzando, en un partido único en el estadio del mejor ubicado. En el caso de igualdad en los 90 minutos, la serie se definirá por penales. Tanto los cuartos de final como las semifinales también serán a duelo único en la cancha del equipo que haya quedado mejor posicionado en la fase de grupos. La excepción será la final, que consagrará al campeón del torneo Apertura, que se realizará en estadio neutral. Tendrá suplementario de 30 minutos. En caso de empate, y si continúa ese marcador, afrontarán la tanda de los penales. Los fines de semana del 11, 18 y 25 de mayo, fecha patria, están pautados en el reglamento para organizar los encuentros de octavos, cuartos y semifinales. La definición del título se celebrará el 1 de junio. Al mismo tiempo que se desarrolla esto, los clubes miran con reojo la tabla general, que acumulará los puntos de la fase de grupos de la Apertura y del Clausura para definir los clasificados a las Copas Libertadores y Sudamericana, además de plasmar uno de los 2 descensos anunciados en el artículo 93 del Estatuto de AFA. El otro será por los promedios. Así serán los cruces de octavos de final: Boca versus Instituto, River versus Estudiantes, Rosario Racing, Argentinos versus Platense, Independiente Central Córdoba, Tigre Deportivo Riestra, Huracán Lanús, San Lorenzo Barracas Central. Así que, como les dije, tenemos fin de semana deportivo. A disfrutarlo mucho. No sé si les gustan, no sé si lo comen, pero deberían. Tomates, las virtudes de un alimento esencial. Los tomates tienen un conjunto de nutrientes en favor de la salud. Con un respaldo de décadas de investigaciones rigurosas, este alimento es beneficioso contra las enfermedades crónicas. Son protectores de la piel y potenciadores inmunológicos del sistema inmune. Un tomate mediano contiene vitamina C, un 28%, potasio para la función muscular, vitamina K para la coagulación y fibra para la digestión. Mientras que su bioactivo es el licopeno, un antioxidante con efectos demostrados en la reducción de riesgos cardiometabólicos para las enfermedades del corazón, para algunas de ellas. Los especialistas recomiendan alternar la forma de su consumo: frescos para maximizar la vitamina C y cocidos para absorber más licopeno. El licopeno demostró tener propiedades anticancerígenas contra el cáncer en múltiples estudios. Un metaanálisis reveló que una ingesta elevada de este compuesto se asocia con una reducción significativa del riesgo de cáncer de próstata. Los experimentos de laboratorio revelan su capacidad para frenar la proliferación de células malignas, actuando como un escudo molecular.
En el ámbito cardiovascular, este antioxidante reduce la oxidación del colesterol, el llamado colesterol malo, y modula la presión arterial, disminuyendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares. El conjunto licopeno-vitamina C suprime citoquinas proinflamatorias como la IL-6. Ensayos clínicos han demostrado que su consumo reduce la inflamación sistémica, particularmente en personas con sobrepeso, disminuyendo el riesgo de enfermedades asociadas. La inflamación sistémica es la inflamación del interior del cuerpo, no es una inflamación muscular, sino una inflamación de los órganos interiores. El licopeno actúa como un fotoprotector natural. Varias investigaciones demostraron que su consumo habitual puede reducir el eritema solar y mitigar el daño cutáneo inducido por los rayos UV. Algunos dicen de que cuando uno se quema con el sol hay que ponerse tomate, así que alguna razón podrían llegar a tener. A pesar de que no constituye al protector solar tópico, su efecto complementario en la defensa contra el fotoenvejecimiento es notable. La vitamina C presente en los tomates estimula la producción de leucocitos y mejora la respuesta inmunitaria. Es mejor para nuestro sistema inmune. Distintos estudios sugieren que un consumo adecuado de esta vitamina puede acortar la duración y gravedad de infecciones, desde resfriados comunes hasta virus respiratorios. Los carotenoides, luteína y zeaxantina presentes en los tomates se acumulan en la retina, filtrando la luz azul dañina, es decir, es muy bueno para la vista, evitando esa luz azul de la que se habla que es dañina. Un estudio publicado en JAMA Ophthalmology asoció un alto consumo con hasta un 35% menos de riesgo de desarrollar degeneración macular asociada a la edad, lo que resalta su importancia para la salud de la vista. El licopeno en los tomates actúa también como un regulador óseo. Inhibe la resorción perdida de masa ósea, es decir, cuando se pierde fuerza en los huesos, al neutralizar radicales libres que aceleran la degradación del hueso. Aunque no reemplazan el calcio, los tomates emergen como coayudantes en la preservación de la densidad ósea, especialmente cuando se consumen cocinados, para maximizar la biodisponibilidad del antioxidante. Con un 95% de agua y apenas 18 calorías por 100 gramos, los tomates son ideales para dietas hipocalóricas. Su alto contenido acuoso promueve la saciedad, ayudando a reducir la ingesta calórica total según estudios nutricionales. Así que aquel que pueda, a darle al tomate. El consejo que ayudó a Warren Buffett a gestionar sus emociones. Modo informativo: Warren Buffett es un millonario que dice haber construido su fortuna sabiendo cómo manejar inversiones, da consejos al respecto de cómo hacer crecer las inversiones personales y bueno, es muy conocido en el mundo de lo que es inversiones. El control emocional y su papel en el liderazgo fueron el tema central de una reciente columna de opinión publicada en el INC por Marcel Schwantes, editor, colaborador, coach ejecutivo, orador y autor. En el artículo, Schwantes destacó como una lección impartida por el mentor empresarial Tom Murphy cambió profundamente la forma de liderazgo de Warren Buffett, que como contraparte en el libro Getting There, A Book of Mentors de Gillian Segal, hace 40 años,
Tom me dio uno de los mejores consejos que he recibido. Me dijo: Warren, siempre puedes mandar a alguien al infierno mañana. Este consejo, aunque humorístico, esconde una lección profunda sobre el control emocional y cómo puede impactar en el liderazgo. En el texto, Schwantes subraya cómo Buffett, reconocido por su agudeza para las inversiones, no siempre tuvo desarrollado el don de la inteligencia emocional. Según confesión del propio magnate, en los primeros años de su carrera carecía de habilidades sociales clave. El director ejecutivo Berkshire Hathaway tenía la inteligencia necesaria, pero no el don de gentes. No obstante, los aprendizajes aportados por Murphy lo guiaron hacia un entendimiento más completo de la conducción basada en el control emocional, afirmó Schwantes en la columna. El autor de la columna combina su experiencia como coach ejecutivo y escritor con un acento puesto en el liderazgo y desarrollo personal. En su análisis destacó cómo Buffett ha transformado su liderazgo al incorporar pausas reflexivas en situaciones emocionalmente cargadas. Según el propio Buffett, el consejo de Murphy le enseñó que la mayoría de las cosas no requieren una respuesta inmediata. Esto es una muestra de cómo gestionar emociones fuertes pueden evitar decisiones precipitadas que a menudo generan consecuencias negativas. La columna también abordó cómo Buffett aprendió a interpretar y manejar sus emociones a lo largo del tiempo. Eso es autoconciencia, explicó Schwantes, detallando que una pausa breve permite reflexionar sobre lo que realmente está ocurriendo y evitar reacciones impulsivas. El autor amplió este concepto afirmando que Murphy enseñó esta calma emocional con el ejemplo. Nunca tuvo que gritar ni dominar la sala, recordó Buffett sobre su mentor, destacando cómo la presencia tranquila de Murphy marcó la diferencia. Es importante hacerse preguntas del estilo: ¿por qué estamos enojados? ¿Se trata realmente de lo que está pasando en este momento? ¿O hay algo más profundo detrás de esta reacción? Esta pausa antes de responder es clave para manejar las emociones de manera efectiva y para preservar las relaciones a largo plazo. Schwantes no solo presentó este aprendizaje de Buffett como anecdótico, sino como un marco práctico para tomar decisiones más empáticas e inteligentes en el ámbito laboral. Un respiro de 10 segundos antes de responder en un conflicto puede evitar estallidos, señaló, subrayando que estos pequeños momentos de reflexión tienen un impacto importante en la dinámica interpersonal, especialmente en entornos empresariales. Además, se enumeraron pasos concretos para trabajar en la inteligencia emocional. Uno de ellos consiste en posponer las respuestas inmediatas. Cuando sientas la intención de enviar un correo electrónico mordaz o interrumpir una reunión, espera 24 horas, escribió, citando la importancia de redibujar o reconsiderar reacciones emocionales fuertes. Notablemente explicó que en muchas ocasiones un periodo de reflexión permite procesar emociones como ira y encontrar lo que yace en su raíz, como la decepción o un sentimiento de falta de respeto. Una dimensión adicional en este enfoque es la empatía, describió Schwantes. Preguntarse cuáles son los factores detrás de las acciones de los demás puede abrir un espacio para un liderazgo más efectivo. Schwantes citó al psicólogo Daniel Goleman, conocido por popularizar el término inteligencia emocional, quien expresó que las personas razonables, aquellas que mantienen el control sobre sus emociones, son las que pueden mantener entornos seguros y justos. Finalmente, en el artículo de INC, destacó cómo el autoconocimiento emocional se conecta con la sostenibilidad en las relaciones personales y laborales. Según el autor, aprender a liderar desde la calma, como lo hace Buffett hoy en día,
evitar quemar puentes y fomentar ambientes de trabajo que atraen y retienen el talento. Para ilustrarlo, Schwantes concluyó con un recordatorio del consejo de Murphy que resonó con Buffett. Quizás mañana no quieras mandarlos al infierno. Entre tanto, les recuerdo que el detalle de las notas llevadas al aire lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, AM1530, La Voz del Futuro. Este programa lo llevo adelante de 9:30 aproximadamente hasta las 11:30. Lo pueden sintonizar en el aire de la radio, acá en la zona de Pontevedra, AM1530. También lo pueden seguir por stream a través de internet, que tiene programación musical el tiempo que no está esta programación. Lo encuentran en la página de internet am1530.com.ar. También van a encontrar por la tarde, cuando termino de editarlo, un video en nuestro canal de YouTube con este resumen de noticias, por si se perdieron algún detalle o quieren escucharlo con más atención, o quizás si quieren recomendar a alguien una noticia que les pareció importante y les puede servir a otra persona. Lo encuentran en el canal AM1530 LV DF, o sea, La Voz del Futuro, las siglas. También les informo que en cualquier momento del día en el que haya una noticia de alto valor de interés nacional o local, estoy en cualquier momento para informarlos y actualizarlos. En ese canal de YouTube, ingresen, denle like, me gusta, compartan, comenten, que para ustedes es gratis y a mí me da una mano enorme, enorme, enorme. Porque en esa mano enorme que me dan, también agradezco a todas las personas que me ayudan con este proyecto para poder continuar con él, para seguir llevándolo adelante. Muchas, muchas gracias. Les agradezco de todo corazón a ustedes por estar del otro lado. Disfruten de este día. Si bien va a ir estando cada vez mejor el clima, quizás soleado, pero cuídense, abríguense, que ya viene la época de fresquito. Tengan una excelente jornada. Nos encontramos prontito. Adiós.